Buenos días, iglesia. El Señor continúe bendiciendo sus vidas. Amén. Qué bueno es Dios seguir cantando a nuestro Dios, a nuestro Padre, reconociendo que Él es que nos ha amado, que dio su vida por nosotros, y nosotros, en respuesta a su infinito amor hacia nuestras vidas, queremos también amarle de todo corazón. Pero esto conlleva una advertencia, amados, y no ser como Pedro, que le juró a Jesús que te amo 3 veces, pero al momento de la candela, como le decimos en el barrio, traicionó al maestro. Pero luego Jesús, con su misericordia, le dijo a Pedro: apacienta mis ovejas. Si me amas, sirve al pueblo. Si me amas, obedece mis palabras. Si me amas, mantente unido con el pueblo. Así que le cantamos con la mente, con el corazón, y también nosotros queremos practicar lo que estamos cantando. Amados, usted sabe que en este trimestre, en estos últimos 3 meses, hemos estado hablando acerca de la libertad, nuestro viaje en Cristo, lo que vamos a seguir haciendo durante todo el año. Y el primer mes, en enero, estábamos viendo acerca de nuestra condición, cómo nos encontrábamos. Luego vimos en febrero a lo que Cristo hizo por nosotros, que pagó el precio por nosotros. Y estuvimos hablando todo un mes de ese precio que Él pagó y queremos vivir a la altura del precio que Él pagó. A partir de marzo, es decir, hoy, vamos a estar explorando nuestra libertad. Es decir, Cristo nos compró, Cristo nos ha provisto libertad, y ahora vamos a profundizar un poco más acerca de esa libertad que Él nos dio a nosotros. Y este es el camino de la libertad. Porque la libertad, amados, ocurrió en un evento cuando usted puso su fe en Jesucristo. Pero en la práctica debe seguir continuando en este camino de libertad, si no va a volver a ser un esclavo otra vez. Y por eso la libertad es un camino que Jesús ha provisto. Si usted puede seguir conmigo en Génesis, y voy a pedir a una hermana que me va a ayudar a leer Génesis, solamente vamos a observarlo, porque yo no voy a entrar a la predicar de Génesis. Solamente vamos a observar lo interesante. Génesis capítulo 1, y escucho un amén fuerte. Me gustaría que lo sigan cuando la hermana va a estar leyendo en voz alta. Hermana Carmen va a tener el pasaje. Génesis capítulo 1. Ella va a iniciar leyendo el versículo 2, y cuando escuche amén, la hermana va a comenzar a leer. Dijeron amén, perfecto. Dice la palabra de Dios: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Observemos aquí en el pasaje que la hermana está leyendo cómo estaba la tierra. ¿Qué hizo Dios entonces? Vamos a puntualizar. Versículo 3. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Versículo 6. Dice la palabra: luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. El versículo 9, ¿qué dice? Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. ¿Y el 14? Dice el informe: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan las señales para las estaciones, para días y años. Entonces, hasta ahora hemos visto que la tierra estaba como desordenada y vacía, y solamente puntualizando, vemos que Dios comenzó a obrar en este desorden y el vacío por medio de su palabra, y dijo, y dijo, y dijo, y dijo. ¿Y cómo concluyó Dios en el versículo 31, mi hermana? Para no hacer muy cansón la idea. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día 6. En conclusión, mis hermanos, vemos cómo la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas. Y al poder de la palabra, ¿qué hizo? Comenzó a crear todo. Y al final, la conclusión de la historia ya no es que está desordenada y vacía, sino que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, y bueno en poca manera. Dice, y bueno en gran manera. Así que, amados, la palabra de Dios tiene ese poder en nuestra vida de transformar del desorden
a la libertad, de la esclavitud a la libertad y del desorden al orden. Dios tiene poder en su palabra para transformar tu vida y para transformar mi vida. Amados, precisamente esto es lo que Jesús le está diciendo a los discípulos en Juan 8, el pasaje central que tenemos acerca de que Él nos hizo libre y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿De qué verdad está hablando Jesús? ¿Qué es lo que tenemos que conocer? Vamos a verlo, amados, en estos pasajes del versículo 31 al 38, porque la idea de lo que vamos a ver el día de hoy es esta. Eso lo tenemos aquí en la presentación. Hoy veremos que la verdadera libertad en Cristo se disfruta, escuche las palabras, se disfruta cuando permanecemos en sus enseñanzas o su palabra. Ellas son las que nos liberan para obedecer a nuestro Dios. Dios tiene palabra para nosotros, para liberarnos, para que podamos vivir en esta vida con libertad y sobre todo disfrutar la libertad que Él ha provisto en Jesucristo. Y es por eso que Jesús en el versículo 31 al 32 comienza haciendo una promesa de libertad. Jesús es quien promete que nos va a hacer libres. Lea conmigo en el versículo 31. Dice el versículo 31. Dijo entonces Jesús, puede avanzar en la diapositiva, en la próxima. Que está ok. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A quiénes le dijo Jesús? ¿A quiénes? A los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús está haciendo una promesa. Él promete libertad a los que han creído y a los que han permanecido en su palabra. Por eso Él se dirige a personas que han creído en Él, pero le está diciendo, si permaneces en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. La libertad no es automática, amados. Está condicionada a nuestra relación con la palabra de Dios. Nosotros, después que hemos creído en Jesucristo, después que hemos colocado nuestra confianza en Jesús, amados, tenemos que vivir en las palabras de Jesús. Las enseñanzas, la doctrina, la verdad de su palabra nos libera. Y eso es lo que Jesús está diciendo, porque luego Él va a decir en el pasaje, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amados, la idea de ser un discípulo es ser un estudiante. Jesús le está diciendo que a los que han creído y permanecen en sus palabras se convierten en estudiantes de Cristo. Y esos estudiantes o discípulos son los que comienzan a experimentar la verdadera libertad, porque solo a los pies de Jesús es que conocemos la verdad. Jesús es el que contiene la verdad para liberarnos. Las enseñanzas de Jesús son las que te ayudan a ti y a mí a abandonar el pecado y a crecer en la gracia de Dios. Por eso Jesús le está diciendo que conoceremos la verdad. ¿Cuándo? Cuando estemos a los pies de Jesús. Cuando estemos aprendiendo de Él. Porque ¿quién enseña la verdad? Él enseña la verdad. Y al Él enseñar la verdad, amados, eso es lo que nos libera. Eso es lo que nos ayuda a crecer en la vida cristiana. Permanecer en las palabras de Jesús. Y conoceréis la verdad. Y la verdad, las enseñanzas de Jesús, la doctrina de Jesús, nos harán libres. Por eso solamente los discípulos de Cristo experimentan la verdadera libertad. Y por eso yo quiero preguntarte, ¿es usted un estudiante de Jesucristo? ¿Es usted un discípulo de Cristo? ¿Usted anhela aprender la palabra de Cristo? ¿Usted la busca fervientemente? ¿Usted está buscando en cada una de las reuniones que se hacen en esta comunidad crecer en el conocimiento de la verdad? Porque si no lo están haciendo, entonces no seráis verdaderamente libres. Porque el conocimiento de la verdad es lo que te hace libre. ¿Y quién es que enseña la verdad? Es Jesús. Vuelvo y repito. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en la palabra de Brian Berman, en la palabra del pastor, en la palabra de Manuel. No, dice, si vosotros permaneceis en mi palabra, Jesús, seréis verdaderamente mis discípulos. Y esos discípulos conocerán la verdad, dice, y cuando sean mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Amado, por eso Jesús hace una promesa contundente para ti y para mí, pero una promesa condicionada. Él te promete libertad si tú has creído y si tú has permanecido. De lo contrario, no va a haber libertad. Porque solamente Jesús contiene las palabras de libertad. En un momento, Juan capítulo 6, que Jesús estaba siendo burlado
porque él le dijo, como mi carne. Y la gente le dijo, se está poniendo loco, está diciendo que nos volvamos caníbal. Y comenzaron a irse todo el mundo. Gente que habían creído en él comenzaron a irse. Y Jesús se volvió a sus discípulos y le dijo, a los 12 discípulos, le dijo, ¿y ustedes se quieren ir? ¿Sabes cuál fue la respuesta de Pedro? No, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. No podemos irnos de aquí. Solamente tú contienes las palabras que pueden saciar mi alma. Solo tú tienes las palabras que pueden dirigir mi vida. Solo tú tienes las palabras que pueden edificarme, transformarme, liberarme del desorden al orden. Pedro el mocha oreja, ahora Pedro en la primera epístola hablar de hermanos, ámense unos a los otros con amor y misericordia, pero era el mocha oreja. Permaneciendo a los pies de Jesús, aprendiendo de Jesús, su carácter cambió. Es una persona distinta, madura, ha crecido en la fe. Amados, sin el conocimiento de la verdad no podemos crecer. Porque el mismo Espíritu Santo que revela la verdad es el mismo Espíritu Santo que te transforma. El mismo Espíritu Santo que te transforma usa la verdad que él mismo reveló. Pero si tú la rechazas, entonces ¿qué Espíritu Santo te va a trabajar y qué palabra de Dios te va a trabajar? Porque el Espíritu Santo no trabaja en desacuerdo con la palabra. Él la reveló. Amados, es permanecer en la palabra lo que te hace libre. Es amar la palabra. Y por eso debería yo preguntarte, ¿ama usted la palabra de Dios? Conocer la verdad íntimamente es el medio que Dios usa para romper nuestras cadenas. Es cuando comienzas a contemplar a Cristo, a ver a Jesús, que comienzan a romperse las cadenas de tu vida. Mano, no estoy diciendo que una persona que ha creído está atado. Sí, amado, muchas personas que han creído todavía siguen luchando y no saben cómo salir de su atadura. Siguen batallando y no saben porque no están permaneciendo en la palabra. Número 2, quisiera mostrarles, amados, un obstáculo que puede, evidentemente, obstáculo que puede impedir, es una redundancia, que te impide ser libre. Es el autoengaño. El autoengaño no te permite ver la realidad de tu vida para ser libre. Antes de ser libre debemos reconocer que estamos atados. Si usted no reconoce que hay un vicio en su vida, que hay una atadura en su vida, usted no va a comenzar a buscar la libertad. Primero, el primer paso es, tengo un problema. Si no reconozco que en cierta área de mi vida no hay esa libertad que estaba cantando anteriormente, no voy a ser libre. Eso lo enseñan hasta los adictos al alcohol. Primer paso, reconocerlo. Pero el autoengaño te dice, no, yo soy libre verdaderamente, yo no necesito ninguna libertad. ¿Lo vemos en el pasaje? Sí. Versículo 33. Le respondieron a los judíos que habían creído en él. Respondieron a Jesús, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Eso es digno de reírse, porque Israel fue esclavo durante toda la etapa de su vida. Y en ese momento estamos siendo esclavos del imperio de Roma. Y estaban diciéndole frente a Jesús, nosotros no somos esclavos. Estaban atados con las dos manos y con los pies y estaban diciendo, nosotros no somos esclavos, Jesús. ¿Cómo dices tú que seremos libres? El autoengaño, amados. Se cierran a la verdad del evangelio y se autoengañan a sí mismos diciendo, yo soy libre. Y proclaman que son libres, pero no son verdaderamente libres. El autoengaño impide la libertad en tu vida y en la mía. Y por eso hay que tener cuidado. Porque esto es real. Estos judíos habían creído y dice que nunca fueron esclavos. Ellos se escudaron en su herencia religiosa. Somos hijos de Abraham. El peor estado de un esclavo es creer que es libre, porque eso le impide buscar a un libertador. El orgullo religioso es el mayor bloqueador de la obra de Dios. Ellos sí han sido esclavizados en el pasado y en el presente. Como había dicho, estos eran esclavos literalmente y no estaban reconociendo su doble condición de esclavitud. Tenían esclavitud física porque Roma lo estaba doblegando y por eso proclamaban un Mesías para que lo libere, pero también era esclavo interiormente. Jesús se lo va a revelar ahora. Número 3. Antes de pasar al punto número 3, debo preguntar, ¿en qué área de tu vida te estás autoengañando? ¿En qué área de tu vida tú haces un modelo frente a los demás de que tú eres libre, pero tú sabes que en lo oculto no eres libre y te estás autoengañando?
¿Realmente te autoengañas? Si no es así, pues ruégale a Dios que te abra los ojos y dile: Señor, si en un área de mi vida que estoy ciego, que yo no lo estoy viendo, abre mis ojos. Bueno, eso lo hizo David. Él le decía: Señor, si hay un pecado oculto, revélamelo, porque quiero arrepentirme corriendo. Si hay un área ciega en mi vida, en tu vida, pídele a Dios que te ilumine, porque la esclavitud nos hace daño, y hemos tratado eso ya en el pasado, acerca de cómo la esclavitud nos destruye, nos consume, destruye nuestra familia, destruye todo a nuestro alrededor. Además, que no nos permite disfrutar el gozo del Señor, la salvación del Señor, la verdadera libertad que recibimos en Cristo. Entonces Jesús agarra ahora a los discípulos que están negando: no, nosotros somos libres y siempre hemos sido libres. Jesús ahora revela la verdadera esclavitud. Versículo 34 al 37. Dice: Jesús le respondió: de cierto, o sea, verdad, o verdad verdadera, como dijéramos nosotros aquí en nuestro país. Verdad verdadera. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Jesús le está diciendo a ellos que usted es esclavo del pecado. Como usted peca, usted es esclavo del pecado. Le está mostrando no solamente a su esclavitud física, esclavos de Roma, sino que está mostrando una esclavitud espiritual. Y uno dirá: concho, ¿quién se va a escapar de esto? Pero esa es la realidad. Jesús le está mostrando: no, ustedes están diciendo a voz en cuello que son libres, pero le estoy demostrando que no son libres, que me necesitan para ser libres. Necesitan mi palabra para ser libres. Dice el 35, que no voy a profundizar porque eso lo tratamos en una ocasión pasada. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ustedes dependen de mí, Jesús le está diciendo. Me necesitan a mí para poder disfrutar la libertad. Sin mí no pueden tener libertad, porque soy yo quien les doy la palabra. Soy yo quien les animo, quien les guío en la palabra, quien les ayuda a salir de la libertad. Pero ustedes me están rechazando a mí. La prueba de una esclavitud es que en este mismo momento están practicando el pecado. Es decir, ellos están diciendo a Jesús: nosotros somos libres. Pero en ese momento de si son libres, ellos están maquinando el pecado. Y te lo voy a explicar en qué momento. El versículo más adelante lo dice. Dice: sé que sois descendiente de Abraham. Jesús le reconoce: sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis que barbarazo. Ellos estaban planificando matar a Jesús y diciendo: somos libres. Por eso Jesús le dice: ustedes hacen pecado, porque en el momento que están diciendo somos libres, están planificando en cómo asesinar, maquinando cómo destruir a Jesús. Jesús le está revelando: ustedes no son libres en nada. En otras palabras, eso es lo que está haciendo Jesús, demostrándole en su mismo rostro que son esclavos del pecado, que están rendidos al pecado, que ellos escuchan el pecado y obedecen al pecado y viven el pecado y practican el pecado. Y Jesús le está diciendo: no son libres. Ustedes hacen pecado, no son libres. Solo el hijo, el dueño de la casa, tiene la autoridad para cambiar tu estado de esclavo a un hombre libre por medio de su palabra. Es solo por la palabra de Cristo que tú y yo podemos llegar a ser libres. Por eso Jesús revela que no son libres realmente, porque practican el pecado, porque no reciben la palabra de Cristo. Dice: porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Literalmente. ¿Por qué son esclavos? Porque practican el pecado y porque no viven en la palabra de Cristo, ni siquiera la reciben, ni siquiera la escuchan para querer vivirla. Por eso son esclavos del pecado. Y Jesús le dice: vivan mi palabra para que sean libres, para que sean verdaderamente mis discípulos. Vengan a mis pies, que yo tengo palabras que van a liberarte. Aprende de mí, que soy manso y humilde, yo te voy a enseñar. Pero ellos no querían ni siquiera recibir la palabra de Cristo, la rechazaban, por tanto demostraban su esclavitud. Amados, el autoengaño te lleva a una posición de esclavitud. El autoengaño no te permite reconocer tu estado espiritual en el que te encuentras. El autoengaño no te permite disfrutar y ver a Cristo. El creyente recibe el Espíritu Santo al momento de creer. En Efesios 1:13 dice: habiendo oído y creyendo el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Amado, pero nosotros tenemos una carne que batalla. El Espíritu Santo habita en esta carne vieja, esta carne viciada al pecado.
Por eso las palabras de Cristo son las que me ayudan a ir venciendo el pecado en mi vida. Me ayudan a crecer, me ayudan a tener una vida de madurez. Lo que yo era antes, una vida de desorden, ahora va cambiando por medio del poder de su palabra. Porque la palabra de Dios tiene poder. ¿Usted cree que la palabra de Dios tiene poder? Pues dígase lo que está a su lado. No quiero que se me duerma nadie, que se me mantenga, que estamos aquí. Dígale, la palabra de Dios tiene poder. Jesús le dice, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y debo preguntarte, ¿la palabra de Dios tiene poder? ¿Haya cabida la palabra de Dios en ti? Es decir, ¿tú recibes las palabras de Cristo? Porque tienen poder. Pero a veces nosotros menospreciamos el poder de la palabra. Por eso quise comenzar con Génesis 1, para que podamos ver el poder inmenso de Dios por medio de su palabra. Pero a veces lo menospreciamos, leemos la Biblia y no vemos el sentido, no vemos la profundidad, no vemos cómo esto me es útil a mi vida. Pero la palabra tiene poder para transformarte. Y eso es lo que Jesús le está diciendo. Vengan a mis pies y aprendan de mí. Pero la pregunta otra vez, ¿haya cabida la palabra de Cristo en su vida? Porque de no, seguiremos esclavos. Por último, y no menos importante, y lo que pone el resumen a todo lo que he tratado de explicar, Jesús cierra con algo interesantísimo. Y esto es un principio espiritual. A quien escuchas, determina a quien sirves. Y lo voy a repetir otra vez. A quien escuchas, determina a quien tú sirves. Todo comportamiento tiene una raíz espiritual. Todo comportamiento tiene una raíz espiritual. Lo que te sientas a escuchar te esclavizará o te libertará, por lo que está diciendo Jesús. Vengan a mí y yo les haré libres y serán verdaderamente libres. Serán mis discípulos, vengan a mi enseñanza, conoceréis la verdad. ¿Cómo? Porque vienen a mí. Yo te daré la verdad y te hará libre. Pero si tú no escuchas la verdad de Cristo, te va a esclavizar. Jesús lo dice magistralmente, en tan pocas palabras. Oigan lo que dice Jesús. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Listo. ¿Por qué ellos actúan de esa manera? Porque no están escuchando la palabra de Dios. Porque no están obedeciendo a la palabra de Dios. Están obedeciendo a la palabra de vuestro Padre, le dice Jesús. Pero yo, Jesús, soy libre porque escucho la palabra de mi Padre. Y le estoy proveyendo libertad porque escucho la palabra de mi Padre. Pero ustedes no son libres porque escuchan la palabra de vuestro Padre. Quizás vuestro padre puede ser vuestro padre el diablo. Jesús no lo terminó diciendo si era vuestro padre el diablo, pero pudiéramos interpretarlo porque ellos querían matar y ese es el que mata. Pero también ese pasaje que dice que el ladrón no viene para matar, hurtar y destruir, puede también referirse a los líderes religiosos que querían matar, hurtar y destruir, robarse el poder del rebaño de Cristo. Pudiera aplicarse a Satanás, pero también puede aplicarse a los líderes religiosos que querían matar a Jesús. Y ellos estaban oyendo estas enseñanzas, pero no estaban oyendo a Jesús. Y por oír esas enseñanzas querían matar. Por eso a quien tú oyes determinará a quien tú sirves. Por eso, amados, tenemos que hacer un stop en nuestra vida y pensar a quién estás escuchando, qué voz estás oyendo. Porque la voz a la que estés oyendo determinará tu futuro, si esclavo o libre. Las palabras de Cristo te edifican. Las palabras de Cristo te transforman, te ayudan a servir mejor a su pueblo. Las palabras de Cristo, te guían, te iluminan, te llenan de amor, misericordia. Pero las palabras que no vienen de Cristo hacen todo lo opuesto a eso. Te lleva a la división, te lleva al conflicto, te lleva al chisme, te lleva a las discusiones, te lleva a sembrar enemistad, te lleva a todo lo opuesto de gozo y paz que Jesús promete. Por eso, otra vez te pregunto, ¿a quién estás escuchando? ¿A Cristo o a quién? Porque no me refiero a una persona per se, sino al pensamiento que viene detrás. Esto es tan viejo que la misma artimaña usó la serpiente en el Génesis. La misma. No ha cambiado el modo operandi y nosotros caemos redonditos todavía con la misma tentación. La serpiente entra y pone el veneno, muerde y pone el veneno y nos separa a todos nosotros y nos divide.
pero Cristo viene a unirnos. Y otra vez te pregunto, ¿estás escuchando a la serpiente o estás escuchando a Cristo? Porque a quien tú escuchas determinará si vas a ser un esclavo o libre. Estamos explorando nuestra libertad, amados. ¿Tú quieres ser verdaderamente libre? Evalúate si hay autoengaño en tu vida. Evaluémonos, porque también este es mi paso de yo también evaluar mi vida. Si en áreas de mi vida también yo me estoy autoengañando, si yo estoy batallando con esto, si tantas personas me han dicho tantas cosas y yo no abro los ojos frente a las situaciones que hay en mi vida, voy a seguir hundiéndome. Y por eso que tú y yo tenemos que abrir los ojos. Si tú quieres, cierra los ojos y abre los oídos a Cristo, para que no veas quién te lo dice, sino lo que viene detrás de que lo dice. Amados, a quien escuchas determinará a quien sirves. Jesús le está diciendo a los discípulos: conoceréis la verdad y ella te hará libre. Solamente Jesús puede hacerlo, y por eso Él es nuestro pastor. Él es el pastor de los pastores, quien nos guía el rebaño. Y es la palabra de Cristo, amado, la que nos libera. Y por eso tenemos que hacer una pausa en nuestra vida y reflexionar a quién estamos oyendo. ¿Qué voz es la que me lleva a tomar las decisiones que estoy haciendo en mi vida? Porque muchas veces la voz que escuchamos es nuestro propio pecado, en nuestro corazón, es nuestro propio autoengaño. Somos nosotros mismos los que estamos autoengañados, y Satanás aprovecha cualquier condición en la que nos encontremos para entrarse y envenenar la mente. La mordida, pero en la mente. Cuando el veneno entra, destruye. Así como la serpiente, cuando muerde, paraliza el cuerpo y lo destruye. Por eso tenemos que reflexionar qué voz estamos escuchando. Porque si permaneces en la palabra de ¿quién? De Jesús, seremos verdaderamente libres. Por tanto, Él es tu guía. Es mi guía. Si tú estás aquí hoy y tú no conoces a Cristo, tengo que hacerte la invitación. Yo no voy a parar nunca en mi vida que me den un micrófono y yo ya hacerte la invitación a recibir a Cristo en tu corazón. Solamente Jesús puede entrar y transformar tu vida. Él promete vida eterna. Él tiene las palabras. Ya te lo mencioné al principio, que Pedro dijo: ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Juan 15 nos dice que debemos permanecer en la vid. Permanecer conectados en la vid, porque apartado de mí nada podemos hacer. Y si tú quieres recibir a Cristo, solamente tienes que poner tu confianza en Él. Y Él promete salvarte. Él promete darte de su Espíritu Santo. Él promete redimirte, comprarte, cambiar tu vida, transformarte. Él te quiere dar un propósito distinto. Por eso yo tengo que invitarte. ¿Quisieras tú recibir a Cristo? ¿O vas a ser como estas personas que la palabra de Cristo no hallaron cabida en su mente y la rechazaron? Jesús te está dando otra vez oportunidad. Y Él va a seguir dando oportunidad y va a seguir dando oportunidad. Pero es esperando por ti. Es esperando por ti a que decidas creer en Cristo, porque Él es el único que puede darte vida eterna. Son sus palabras. Son sus palabras las que tienen el poder de transformar y cambiar todo a tu alrededor. Y por eso te invitamos. Si tú quieres recibir a Cristo al final del culto, busca al pastor, busca a una de las damas líderes, a uno de los líderes de la iglesia, y vamos a orar juntos, que te queremos guiar hacia los pies de Cristo, para que a partir de aquí comience tu vida con Cristo. Y este inicio de vida con Cristo es lo que te va a guiar a la verdadera libertad. Por eso, amados, hemos visto que la libertad nos es prometida por Cristo, pero el autoengaño nos impide alcanzarla. Al final, nuestras acciones y a quien escuchamos revelarán si somos esclavos del pecado o si el Hijo nos ha libertado verdaderamente. Recuerda, la verdadera libertad en Cristo se disfruta cuando permanecemos en sus enseñanzas, pues ellas son las que nos liberan para obedecer a nuestro Dios. ¿Qué palabras han hallado cabida hoy en ti? ¿La de Cristo o la del mundo?
Toma hoy una decisión, iglesia, de permanecer firme en la palabra de Dios. Que ella tenga la última palabra para tu vida. Deja que la verdad de Cristo se haga verdadera en tu corazón y Él te va a hacer libre. Amados, el llamado de hoy es que permanezcamos firmes en su palabra si queremos ser verdaderamente libres. Vamos a orar. Y mientras invito al Ministerio de Alabanza que puede subir. Señor y Dios, usted es bueno y bueno en gran manera, Padre. Su palabra es clara. Y usted nos exhorta por medio de ella que permanezcamos en tu palabra. Oh Señor, tu palabra que nos dice que no debemos pecar, tu palabra es la que dice que debemos vivir en santidad, tu palabra es la que dice que debemos obedecerte, servirte sin orgullo y sin rencor. Debemos buscar tu rostro con todo el corazón, Señor. Es tu palabra la que nos guía, ella es lumbrera nuestro camino. Gracias por tu palabra, por revelarla en nuestro idioma, que podamos conocerla, entenderla y vivirla. Señor, si hay algo que está oculto para nuestras vidas, oramos para que usted encienda el foco y nos ilumine y que permita que podamos ver si en cierta área de nuestra vida nos estamos autoengañando. Ayúdanos, mi Dios. Danos el valor de reconocerlo y arrepentirnos. Danos la luz, danos la fuerza, Señor. Permite que la iglesia de Punto Central se mantenga unida. Que tu palabra sea la que escuchemos. Que tu palabra sea la que nos guíe. Que tu palabra sea la que nos transforme. Te pedimos perdón, mi Dios, porque en momentos no queremos obedecer tu palabra. Reconocemos que cuando metemos la pata es porque no estamos andando en tu palabra. Reconocemos que cuando hacemos algo bueno es porque estamos obedeciendo tu palabra. Así que te necesitamos, Señor. Te necesitamos, queremos vivir para ti, queremos obedecer. Danos la fuerza para hacerlo. Oramos, Señor, todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.